Bien, estamos entonces en condiciones de proseguir. Adelante, por favor. Doctora Luque, le escuchamos. Gracias, señora presidenta. Bueno, voy a continuar con el hecho nominado como 3 en la requisitoria fiscal. Víctimas: Juan Carlos Soulier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Soulier y Luis Roberto Soulier Guillén para nosotros. En primer lugar, vuelvo a recordarle al tribunal que para evitar repeticiones voy a dar por reproducida la fijación del hecho in totum, tal como surge de nuestro requerimiento de elevación a juicio y tal cual fuera leído el primer día de audiencia. En este debate hemos recibido la testimonial de los sobrevivientes de la familia Soulier, Soulier, Díaz Ríos y Reina. Nos comentaron cómo fue el hecho ubicado en calle Aguirre Cámara 780, ex Vélez Norte de Barrio Alberdi, ahora conocido como Villa Páez, entre los días 15 y 16 de agosto de 1900. Declaró ante el tribunal Norma Julia Soulier. Julia nos relató, en primer lugar, cómo comenzó la persecución de su hermano Luis Roberto, quien era preceptor del Colegio Loreto. Afirmó que al comenzar el año 1976, en ese ciclo lectivo, no recuerda muy bien ella si a fines de marzo o principios de abril, se hizo presente en la escuela una persona que describe acabadamente y que posteriormente ella cree reconocer a Emilio César Anadón en esa persona. Nos contó Julia que en relación a esa persecución, el padre Carlos le había contado, el cura párroco de la escuela, le contó que a principios de ese año habían solicitado una lista de alumnos y profesores activistas y el que lo solicitaba era... Aclaró que su hermano Luis era delegado del sindicato CEPAC y cercano a Requena y que participaba en CETERA y la coordinadora de gremios en lucha. Nos comentó que luego de ese primer incidente en el colegio con este sujeto que preguntaba por Luis Roberto, a los 8 o 10 días se produce el primer allanamiento en la casa paterna. Ella quiere aclarar que en la documentación de la escuela el domicilio de Luis, y así nos lo contó, era el de la casa paterna todavía, aunque su padre les había comprado una casa en Barrio Alberdi donde vivían sus 2 hermanos con sus 2 mujeres. Del allanamiento participó este sujeto que había ido al colegio y un grupo de policías. La testigo nos dijo que presenciando el juicio del 2009 pudo reconocer entre el personal policial que participó en ese operativo a Miguel Ángel Gómez y al Chato Flores. Nos comentó cómo en ese operativo incluso habían llevado palas con la finalidad de dar vuelta a la tierra del patio buscando armas. También nos comentó que efectivamente no encontraron nada allí porque nada había. En ese allanamiento los resultados fueron negativos. Nos refirió cómo fueron a buscar a su tío porque la testigo era menor de 15 años de edad al momento de los hechos. Que esa búsqueda de su tío que vivía cerca de la casa paterna era para que firmara un papel que no está acompañado, por cierto, de ningún expediente judicial. Que al terminar el procedimiento, Julia nos contó que el sujeto que encabezaba el operativo le dijo: ¿sabes quién es tu hermano Luis? Y ella, nada. Y al tiempo el tipo le vuelve a decir: ¿sabes quién es tu hermano Luis? Que anda con Tosco, que es un gremialista de mierda. ¿Sabes que estuvo preso en San Juan? Decirle que lo voy a buscar, que lo estoy buscando y que lo voy a encontrar. A las 2 semanas se produce un segundo allanamiento con los mismos sujetos y otra vez buscaban a Luis. De vuelta, contó la testigo, estaba sola en su casa, siendo menor de edad, su tío, al tío Aguirre, para que vuelva a firmar el acta de allanamiento. Y en esa oportunidad la amenazada no es solamente la testigo, sino también su tío Aguirre, al que el jefe del operativo le dice: tenga cuidado, don Aguirre, no voy a hacer cosa que un día lo vayamos a buscar cuando esté dando clases. Lo que nos refirió la testigo es que efectivamente su tío daba clases en la universidad, lo cual para ella denotaba que la persecución política no solamente recaía sobre su hermano Luis, sino también sobre otros integrantes de la familia. En esa oportunidad, nos contó Julia, es la primera vez que roban elementos de la casa, no va a ser la última. A finales de mayo, nos contó Julia, se produce el tercer procedimiento sobre la casa paterna. En este lugar, en esta época, ya se habían exhibido, o supuestas órdenes judiciales de allanamiento que habían exhibido. Esta vez, la testigo contó que el operativo fue menos amable, y que allí la persona que dirigía el operativo, que era el primero, el mismo que había sido en las veces anteriores, la golpea, la zamarrea y
que le dijo: voy por tu hermano y luego vuelvo por vos. En 1976, el 30 de junio, Norma Julia nos contó que en el colegio su primo Aguirre, el hijo del tío, y el hermano de Coqui Aguirre le comentan que la noche anterior habían secuestrado a Miguel Ángel Arias, que en esas circunstancias era su novio. Luego del último procedimiento, nos contó Julia con dolor, el padre cita a sus hermanos, a Luis y a Juan Carlos, y les dice que se tienen que ir del país porque la familia no podía estar sufriendo las cosas como las había sufrido su hermana. Recuerdo que en el último procedimiento el jefe del operativo golpeó de tal forma a Julia, de 15 años de edad, que la lastimó en los riñones, orinaba sangre. Luego de ese pedido los hermanos Soulier deciden no irse del país, como muchos otros que optaron por quedarse y seguir peleando por un país más justo en contra de la dictadura. Lo que sí logró el padre de Julia es que sus hijos se mudaran de domicilio. Esto va a ser relevante después para nosotros, porque gracias a esa mudanza, don Soulier va a conocer el domicilio donde van a ser secuestrados posteriormente su hijo y su nuera. Nos contó Julia que el día 16 de agosto Juan Carlos trabajaba con su papá haciendo tareas de electricidad. Y ese día les llamó la atención que no habían ido ni él para salir a trabajar con su papá, ni tampoco Adriana a dejar el bebé. Nos contó cómo ella y su mamá cuidaban de Sebastián cuando sus papás trabajaban. Esta situación, en ese contexto, hizo que Freddy Soulier, el papá de los Soulier, se dirige al domicilio de los jóvenes, que sí conocía porque los había ayudado a hacer la mudanza, el día 16. Ese día, Freddy toca la puerta y es ingresado violentamente por una patota que estaba dentro de la casa. Ese mismo 16, en horas de la tarde, Luis Roberto Soulier, también preocupado seguramente por la falta de noticias, va al domicilio de Juan Carlos y de Adriana y sucede lo mismo que hemos relatado. Julia nos contó cómo, gracias a una vecina que entabló relación con su madre a partir de Juan Carlos, pudo hablar y le contó que el día 15 de agosto de 1976, en esa casa ubicada en Villa Páez, hubo un operativo policial. Cómo la vecina había visto patrulleros estacionados al frente de la casa. Le contó que se habían llevado al matrimonio compuesto por Juan Carlos y Adriana, y que además, cuando eran sacados, vestidos, encapuchados, pero descalzos, Adriana iba con el bebé en brazos. Esta vecina le advirtió que el día siguiente fue un hombre mayor el que concurre a la casa a tocar la puerta, Freddy. Le contó que toca la puerta y que es ingresado violentamente a la casa y que al rato lo ve que lo retiran vendado, esposado y que lo suben al propio vehículo de este señor mayor que había llegado a la casa, un vehículo de color verde, una camioneta. Por la tarde, esta vecina que se había quedado con la idea de tratar de alertar al otro joven que sabía concurrir, se queda mirando. Roberto Soulier golpea la puerta. La testigo relata que su padre, posteriormente, cuando recuperó la libertad, Juan Carlos, donde lo tomaron, había un militar que lo que hacía era tranquilizar a los policías que estaban allí. El día 16, en la casa de la tía Yolanda, mientras tanto, en horas de la noche, esposa del tío al cual le hacían firmar esos papeles que dicen que son producto de un allanamiento, pero que no lo podemos afirmar. Cerca de las 22 horas, nos contó Julia, se hacen presentes 2 militares encapuchados, que le hacen entrega a Norma Julia de lo que ellos denominaban un paquete. Norma nos cuenta que le da el paquete a su tía y que se vuelve, que en esa vuelta apaga la luz de la cochera y que puede ver que en la camioneta de su papá se iban los 2 militares encapuchados que le habían dejado el paquete. Julia nos cuenta que ingresa al domicilio de la tía y logra ver a la tía llorando, porque en la colchita, que en realidad era la colchita de la cuna de Sebastián, la colchita que Sebastián sigue utilizando para arropar a sus hijas hoy, la abre y el paquete era Sebastián. Con toda la carita sucia, entre la ropa tenía una cartita que en teoría era de Adriana,
que le pedía a sus padres que cuidaran al bebé porque ella tenía que irse de viaje. Quiero traerles de nuevo las palabras de Julia. Julia dijo: Sebastián fue secuestrado, llevado a un centro clandestino de detención y torturado psicológica y físicamente por 24 horas. Llegó en estado de shock profundo, no cerraba los ojos. Perdón por la descripción, pero me parece relevante. Tenía las pupilas muy dilatadas, en estado de rigidez total el cuerpito. Cuando lo saco de la frazada, chorreaba orín. Cuando lo empecé a desnudar, tenía la piel toda arrugada y lastimada. En las uniones de los brazos y antebrazos, en las axilas, entre las piernas y en la parte de atrás de las rodillas, tenía llagas que sangraban. Comentó, pobrecita, 15 años, que intentó quitarle la bombacha de goma que la tenía pegada y que lo lastimó. Que cuando lo bañó notó que las plantas de los pies estaban sumamente moradas. Que pese a que lo bañó, Sebastián no emitía ningún sonido. Que intentó pasearlo, alimentarlo, bañarlo, pero el bebé no probó alimento, que no le permitía que le abrieran los labios. Que los pies no solo estaban hinchados, nos refirió cuando el otro día le volvió a sacar las mediecitas, sino que, que estaban tan hinchados, estaban morados e hinchados, tan hinchados que solo veían 3 deditos del pie. Julia nos dijo que ese día ella entendió lo que su sobrino le quería decir la noche anterior, que su sobrino había sido golpeado. Le recuerdo al tribunal algo de lo cual una parte de los integrantes del tribunal ya tienen conocimiento. En el año 2010, sentencia que está incorporada a este debate, declaró en la causa Videla una testigo que se llama Norma San Nicolás. Norma San Nicolás fue secuestrada en 1975, pasó por el D2, y en el D2 y posteriormente en UP1 comparte cautiverio con una mujer que se llamó Marta Rossetti, conocida como Marta Rossetti de Arqueola. En su momento, Norma nos comentó cómo Marta Rossetti le había contado que en el D2 los funcionarios públicos encargados de la guarda y custodia de los detenidos retorcían los pies a la niña, a la hija de Marta Rossetti de Arqueola, con la finalidad de obligarla a hablar. Es decir, no era una práctica, no es loco suponer que en el D2 se realizaban esas prácticas con los niños. Y lo cito como antecedente porque es el mismo lugar donde terminaron Sebastián Soulier y sus padres y su tío. Y es desde allí de donde es el niño devuelto. El día 17 de agosto del 76, cuando Freddy Soulier es liberado, es recibido por su esposa y por su hija Julia. Y logran recoger el automotor que habían dejado estacionado a unas cuadras del pasaje Santa Catalina, ex Cusco, y Freddy llevaba la llave. Norma Julia pudo dar cuenta de todas las gestiones que realizaron sus padres para tratar de dar con el paradero de sus hermanos y su cuñada. Numerosos habeas corpus, las presentaciones antifamiliares, no los quiero nombrar a todos. Pero no quiero terminar de analizar el testimonio de Norma Julia sin hacer referencia a algo que era muy común en la época. No solamente los robos, sino algo que marcó la vida también de la familia Soulier. Julia contó cómo sus padres durante años fueron extorsionados. Si ustedes recuerdan, Sebastián, siendo tan pequeño, y no era tanto porque ya se acordaba, decía que se acordaba cuando venían unos hombres a verlo al abuelo para pedirle plata para que su papá y su mamá estuvieran bien. Nos contó Julia cómo sus padres temblaban al pensar que se les acabara el dinero porque sus hijos iban a estar en mala situación. Qué bárbaro, ¿no? Responsabilidad de esos padres que no conseguían más dinero. Encima, cargar con la responsabilidad de los padres por el bienestar de los hijos cuando habían sido secuestrados y torturados. Una pequeña referencia al testimonio de Estelia Reina de Soulier, viuda de Luis Roberto Soulier. En realidad, Estela Reina no estuvo presente en el momento de los hechos, pero sí dio cuenta ante el tribunal de la militancia política de su esposo, de la militancia gremial, de cómo militaban en el FAL 22. Dio cuenta de todas las persecuciones anteriores al momento del hecho, de la detención anterior sufrida en Quejachal, cuando volvían del entierro del contador Varas,
y de todas las relaciones de amistad y militancia que tenía con otros compañeros como Jornet, Requena, Varas, Arias, los primeros desaparecidos, el último asesinado. Estela dio cuenta de la solidaridad. Ya mencionó a Olga, a la Olguita Fonsea, embarazada, la esposa de Jornet, y de los cuidados que ella tuvo para con ella, dos mujeres, en el medio del terror, pese a que Olguita estaba embarazada de muchos meses. Relató ante el tribunal las gestiones que ella hizo como madre, como mujer, como alguien que perdió a su compañero ante el colegio del que no consiguió respuesta y ante el reverendo Lucchesi. En relación a la existencia material de los hechos y las gestiones realizadas, también contamos con las declaraciones incorporadas de Francisca Guillén de Zulier, la abuela, ante el juzgado militar y después ratificada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, y los dichos incorporados también de Yolanda Soulier de Aguirre, que dan cuenta de cómo fue la restitución del bebé de Sebastián y son en los mismos términos de los relatados por Julia. También contamos, y no quiero dejar de mencionarlo, a las gestiones realizadas por la familia de Adriana Díaz Ríos. En este sentido, las presentaciones realizadas por Silvia del Carmen Díaz de Segiato, cuñada, hermana y tía respectivamente de las víctimas. Declararon también ante este tribunal Sebastián Soulier, hijo de Carlos Adriana, y Diego y Susana Cecilia Soulier, hijos de Luis Roberto. Como hijos, dieron cuenta del relato familiar guardado durante 44 años sobre lo que ocurrió a la familia, que si ustedes recuerdan, el relato es el mismo. Y no es porque exista un libreto, es porque la historia oral familiar así lo manda, para tratar de saber dónde están, qué pasó, qué les pasó, qué nos pasó. Dieron cuenta las niñas en ese momento, hoy hombres y una mujer, de la necesidad de obtener respuesta por parte del Estado, del paso del tiempo. Dieron cuenta de la impunidad para algunos y de la falta de respuesta para otros, como sus abuelos que ya no están. Dieron cuenta de las marcas con las que, digamos, las marcas de lo que significa crecer rodeados de silencio para protegerse, para evitar más daños. Y también nos relataron cómo es transitar la vida luego de lo ocurrido, de lo que fue, y cómo ese tránsito fue posible gracias a una organización colectiva, a unos hermanos, a unos hijes, a hijos. En este sentido, le recuerdo al tribunal que una de las cosas para valorar es la extensión del daño de la cual estos testigos pudieron dar cuenta. Ahora bien, le voy a pedir al tribunal, si me permite, un pequeño excursus. Ayer me reí un poco. Efectivamente, llega la hora de los niños, de las niñas. Era hora, ¿no? Me parece y nos parece que el avance y consolidación del proceso de memoria, verdad y justicia ha provocado que paulatina y tardíamente, señores jueces, podamos enfocarnos en múltiples delitos que en un inicio siempre, aunque nombrados, no. Efectivamente, primero hemos dicho que nos habían violado, que habían abusado, no fuimos oídas. Pero tampoco las disidencias. Hay que investigar qué ocurrió con las personas con otra percepción. También la esclavitud sexual, los abusos, las violaciones, las relaciones forzadas, que algunos reivindican todavía, escondiéndose detrás de una pollera. Pero también hoy quisiera, señores jueces, señora jueza, que podamos visibilizar y tomar con toda la entidad otra práctica llevada adelante por el Estado terrorista y sus ejecutores. La situación vivida por Sebastián y hoy aquí visibilizada no fue excepcional. Por eso la hijita de Marta Rossetti está presente aquí. Muchos fueron privados de la libertad junto a sus padres, presenciaron operativos, fueron retenidos en sus viviendas, otros fueron trasladados a centros clandestinos de tortura y exterminio. Al igual que los adultos, señores jueces,
Las privaciones de libertad de estos niños eran desconocidas por las autoridades. También a ellos se los privó de contar con la posibilidad de que sus situaciones fueran revisadas judicialmente, que a sus familiares supieran el paradero de los niños. Fueron sometidos a condiciones inhumanas de vida, fueron sometidos a un horror, fueron torturados. No podemos, señores jueces, seguir sosteniendo que lo ocurrido con las niñas durante la dictadura cívico-militar ha sido no querida, no circunstancial. Digamos que ha sido circunstancial. ¡Oh! Nos encontramos con un niño. No podemos seguir sosteniendo que esas ilicitudes eran desconocidas por los autores. La particularidad de quienes al momento del secuestro de sus padres han sido privados también de su libertad constituye, señores jueces, una categoría propia. También estamos frente a sujetos de derechos. Cuerpos que también fueron utilizados, como fuimos las mujeres, objetos de botines de guerra, como instrumentos para torturar a otros y para ser torturados, como en el caso de Sebastián y la hija de Marta Rossetti de Arquiola. No es posible seguir sosteniendo jurídicamente la cosificación de las personas, en este caso de las niñas. Querer y aceptar la privación ilegal de la libertad de personas, señores jueces, no acepta distinción entre tipos de personas. Retener y someter a condiciones inhumanas a personas no acepta distinción. Torturar a personas no acepta distinción. Salvo, señores jueces, que la dignidad sea asignada solo a alguna categoría de personas. Las conductas desplegadas por los imputados fueron realizadas dentro de un plan sistemático y generalizado de represión de los opositores políticos. Y en ese marco también se asumió que los hijes de los subversivos serían víctimas directas de privaciones ilegítimas de libertad y tormentos. Ahí voy, ya termino. Nicolás Belizán y Fernando Belizán, su situación fue revisada en la megacausa La Perla, con una sentencia de privación ilegítima de libertad. Pero otros compañeros no. Alejandro Rossi, de 4 años, en La Perla. Pedro y Avícoli, 3 años aproximadamente en La Perla. Las hijas de Irene Buco, 1 y 3 años. Francisca Ibar, de 8 años. Federico Matías Argüello, de 18 meses. Perdón. El hijo de Nora Peretti y Oscar Ventura Liwaki. El compañero Pablo Ponza. La compañera Alejandra Zárate, de La Perla. Verónica y Germán Lara. Cecilia y María Mojilner. Les hijes de Juana Bendaño. Alba Camargo, de 13 años. Norma Zulier, de 15. En el de 2, Virginia Arquiola, Natalia Moore, Santiago Emilio Francisetti y Carlos González, entre miles de otros niños. No fue, señores jueces, circunstancial. No lo fue. Sabían y querían lo que estaban haciendo. No pueden hoy ampararse en que la situación ilegal en la que estaban actuando no había previsto qué hacer con los niños. Sí estaba previsto. A estos compañeros se los llevaron, los retuvieron, los torturaron, igual que a Sebastián. Perdón. ¿Cuál fue el destino, más allá de la situación de Sebastián, de sus padres? Sabemos que por la prueba incorporada en esta causa, que fue Aniliovich quien anotó en ese glorioso cuaderno Gloria el nombre de ellos como alojados en la cuadra de tortura y exterminio de La Perla. También Graciela Geuna y Piero Di Monte los vieron sometidos a condiciones inhumanas de sobrevida y que un día y hora que no podemos determinar, señores jueces, y que no podemos fijar con precisión, pero que ha sido dentro de los 30 días, como lo marca, fueron sacados del campo y asesinados y sus cuerpos ocultados hasta la fecha. Geuna dice, señores jueces, que en La Perla había una familia o alguien que parecía de la misma familia, que ella supo después que eran los hermanos Soulier. 2 chicos morochitos y una chica rubiacita muy linda, que después supo que eran los Soulier. Adriana Díaz Ríos,
Juan Carlos y Luis Roberto. Todo lo relacionado entonces por Norma Julia Soulier, que ha sido plenamente confirmado en esta audiencia por el testimonio también de Estela Reina, en cuanto a la solidaridad, en cuanto se fue dado el hecho, en cómo los compañeros también de Soulier, que eran los compañeros de Coquiaria, fueron secuestrados y torturados y llevados a la Perla. Ha sido incorporada al debate, señores jueces, numerosa documental que refleja denuncias, habeas corpus, presentaciones ante organismos internacionales, nacionales, etcétera, que demuestran una constante búsqueda de la familia Soulier Ríos y la continua negativa por parte de las autoridades ejecutivas y judiciales a dar noticias del paradero de las 3 víctimas. No queremos obviar también que el secuestro efectuado por el Juzgado Federal número 3, en ese entonces, a cargo de Cristina Garzón de Lascano, de memorandos de la Policía Federal que dan cuenta que en el procedimiento de toma inicial, donde se privó de la libertad a las víctimas que nos ocupan este hecho, intervino el D2. En este sentido, hago referencia al procedimiento que consta en uno de los memos de inteligencia que describe el procedimiento realizado en calle Vélez, domicilio de Juan Carlos Soulier y Adriana Díaz Ríos. El procedimiento dice el memo realizado el 15 del 8 del 76, donde se describe el secuestro de numeroso material subversivo. Si ustedes leen la nómina, básicamente libros, y que en ese procedimiento había participado personal de la policía de la provincia de Córdoba. Señores jueces, para nosotros probada, acabada y certeramente la existencia material del hecho, nos corresponde determinar quiénes son los autores de estas aberraciones, cuyos, digamos, reitero que, igual que en el caso anterior, los legajos de los imputados obran en la causa, al igual que sus condiciones personales, y a ella me remito. En este hecho, y por razones de brevedad, voy a darlos por reproducida las que ya están contenidas en nuestra requisitoria de elevación a juicio. Vamos a atribuir el hecho a Herminio Jesús Antón, en domiciliaria, o apartado, no me acuerdo. Calixto Luis Flores, domiciliaria. Miguel Ángel Gómez, alojado en la unidad número 1. Yamil Yabur, en domiciliaria. Luis Roberto Lucero, en domiciliaria. Marcelo Luna, en domiciliaria. Juan Ramón Molina, en domiciliaria. Carlos Giannicelli, en domiciliaria. Asimismo, atribuimos participación responsable en este hecho a Luis Gustavo Diedrich, en domiciliaria. Jorge Ezequiel Acosta, alojado en la unidad número 1. Ernesto Guillermo Barreiro Herrera, en domiciliaria. A Carlos Alberto Díaz, en domiciliaria. A Arnoldo José López, alojado en la unidad 1. A Ricardo Alberto Ramón Lardone, en domiciliaria. Y a Emilio Mordar, en domiciliaria. Evitamos entonces repeticiones en lo referido a los imputados militares y sus constancias en los legajos y demás documentales e indicios de mala defensa material respecto de su presencia en el campo de concentración La Perla. En relación a los policías mencionados en primer término, su participación surge no solo de las testimoniales, sino también de sus legajos que los colocan en el lugar de los hechos, sin licencias ni enfermedades ni sanciones por no cumplir sus tareas, e incluso con las calificaciones, ascensos y menciones que recibieron de sus superiores en el desarrollo de sus tareas. La calificación legal en relación a estos hechos hay que distinguir entre la situación de la que fue víctima Sebastián Soulier de las que fueron su padre y sus tíos. Como hicimos en relación al caso de Arias, vamos a considerar que Luis Eduardo Diedrich es coautor mediato de un aparato organizado de poder estatal criminal, esto es, el hombre de atrás, y todos los imputados son coautores por dominio funcional del hecho relativo a las víctimas: Juan Carlos Soulier Guillén, Adriana Díaz Ríos y Luis Roberto Soulier Guillén. Respetando el principio de congruencia, como yo lo advertí anteriormente, sus conductas deben ser subsumidas para esta querella, atento de tratarse de estas víctimas de detenidos desaparecidas, conductas cuyos efectos se siguen produciendo hasta el día de la fecha, y según nuestra legislación interna, acorde a la legislación internacional, debe ser considerada como desaparición forzada de personas. Me remito a lo dicho ya en este sentido a la ley aplicable, esto es, la ley 26.200 que incorpora el Estatuto de Roma, su artículo 7 que lo considera como a la desaparición forzada de personas como delito de lesa humanidad, el párrafo 2, inciso I, de la misma reglamentación, de la misma normativa, que define la desaparición forzada, y el artículo 9 que establece cuál es la pena agravada en los casos de muerte. Entonces, en estos casos, es decir, Luis Roberto Soulier, Juan Carlos y Adriana Ríos,
La figura aplicable debe ser la figura de desaparición forzada en función de esa normativa, concursada con la de tormentos, en función del artículo 55 del Código Penal vigente, del 55, con la de tormentos agravados expuesto por el 144, primer párrafo, con el agravante del segundo párrafo del Código Penal vigente a la época de los hechos. Insisto, en estos casos, todos los imputados, por ser autoría inmediata, en el caso de Dietrich, sea porque han tenido dominio funcional desde el inicio de los hechos, en un delito que se sigue produciendo y cometiendo hasta el día de hoy, deben ser condenados a la pena de prisión perpetua. Sebastián Zulier, acusaremos solamente al personal policial, los primeros 8 que he mencionado. Ellos deben responder por la coautoría, por dominio funcional del hecho, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada. Artículo 144 bis en función del 142 inciso 1 del Código Penal, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y tormentos agravados, artículo 144 ter, segundo párrafo del Código Penal vigente, del Código Penal vigente a la época de los hechos. En este punto entonces nos remitimos específicamente en el caso de Sebastián Zulier a los fundamentos dados por este mismo tribunal con otra integración en la sentencia de la mega causa La Perla al tratar la situación de los menores de edad Nicolás y Mauricio Belizán, hijos de la víctima Arriola de Belizán en el Tramuchechi, que ha sido confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. La privación ilegítima de la libertad, en el caso de que fue víctima Sebastián Zulier, debe ser concursada materialmente con el artículo 55, por lo que corresponde la pena que ya solicitamos. Me gustaría, querido Claudio, decir una sola cosita. ¿Puedo? Antes de darte la palabra. Claro, por si no queda claro, la privación ilegítima de la libertad solicitada por el caso debe ser concursada materialmente con el artículo 55, con la pena perpetua, perdón, que ya ha sido solicitada en el hecho anterior. No lo encuentro. Ahí estamos. Gracias. Te cedo la palabra, mi querido. No lo encontré. Bueno, gracias, señor tribunal. Me voy a referir ahora al hecho 11 de el requerimiento de elevación a juicio fiscal. Para nosotros es el hecho único de elevación a juicio en nuestro requerimiento en la causa de Herrera respecto a Hugo Donenberg. Nos vamos a servir, como dijimos, para probar la existencia material del hecho, al cual nos remitimos a su oralización que se dio al inicio de esta audiencia, a las denuncias, a las testimoniales, tanto prestadas en instrucción como en esta propia audiencia por parte de Mónica Solotki, esposa de Hugo Donenberg. Mónica afirmó que ambos militaban en el PRT, fundamentalmente en la época del secuestro, a fines de abril de 1976, realizaban tareas de propaganda y difusión. Un detalle que es importante, porque ¿por qué van a terminar recalando en Avenida Colón en su propio domicilio? A la época se venían dando una serie de sucesivas caídas en cadena, particularmente de compañeros que pertenecían a la Juventud Guevarista, a los grupos de base, que era como se llamaba la forma en la que la Juventud Guevarista con otras agrupaciones de izquierda participaban en las elecciones universitarias y en las escuelas secundarias. Pero particularmente se venía dando una serie de caídas en cadena de compañeros universitarios de Juventud Guevarista, sector en el que ellos estaban militando en tareas de propaganda. Aclara Mónica, ella y Hugo militaban en lo que nosotros llamábamos diversos círculos, por lo tanto, solo conocía a las personas por los apodos, con la única excepción cuando militó en algún círculo con compañeros que provenían de su éxodo de la comunidad, de la militancia solo dentro de la colectividad judía y su paso a la militancia, a la política real, o sea, a la política argentina, ¿no? Cuando deciden salir del LAS. Yo no sabía que era una organización subversiva, la Liga Argentina Sionista Socialista, ayer me enteré, era solamente un
un desprendimiento de comité que pertenecía a la juventud de Abodá, que es el partido laborista de Israel, y la radicalización de ese comité había culminado en el LAS, que seguía, digo solo por información histórica, las enseñanzas de Burujovich, que era aquel que, como Trotsky y como Lenin, decía que las tareas democráticas que debían realizar los estados burgueses debían realizarse junto con las tareas socialistas, porque las burguesías habían demostrado ser incapaces de llevar la riqueza al conjunto del pueblo y haberse solo enriquecido y producido el proceso de colonización. Más allá de eso, esta cadena de detenciones ¿son una casualidad? Tenemos entre el material probatorio secuestrado para esta causa el caso 68. Tenemos secuestrado en esta causa la versión del RC 9.1 publicada en el año 77, pero que si se fijan con atención en la nota que Barreiro presentó quejándose en el año 77 por su apto para continuar en el cargo y no ser ascendido, sobre lo que ya volveremos, en el año 75 el RC 9.1 estaba en vigencia de manera experimental. ¿Qué enseñaba el RC 9.1? ¿Qué enseñaba la documentación de inteligencia que hemos secuestrado en estas causas? ¿Qué enseñaba el caso 68? Que lo que había que lograr era aprender al militante, que enseña que las militancias normalmente se producían en círculos de 3 o 4 personas que solamente tenían un responsable y que este responsable a su vez se relacionaba con otro responsable. O sea, había una suerte de tabicamiento de la militancia para evitar las detenciones por parte de quienes los perseguían. Entonces, era esencial, dice el caso 68, y el RC 9.1 se lo indica a toda la tropa del ejército que esté en operaciones, que cuando fuera capturado lo que durante la década del 60, ¿se acuerdan? En las réplicas del juicio de la Perla habíamos probado que las primeras documentaciones que se producen a partir del año 59, cuando llega la misión francesa a la Argentina, decía guerra revolucionaria contra el comunismo, y que a partir de luego de terminada la dictadura de Onganía, ya con la masacre en Trelew, la terminología deja de ser comunista para pasar a ser contra las organizaciones subversivas, mucho más amplio que el mero comunismo, sino todo aquello que se opusiera a la concepción que la dictadura cívico-militar eclesiástica quiso imponer culturalmente en la Argentina, una concepción claramente medieval, ¿no? Pero el RC 9.1, que era lo que me interesaba, establecía que si se capturaba un subversivo debía ser entregado automáticamente ¿a quién? Al personal de inteligencia. ¿Qué hacía el personal de inteligencia? Lo que dice el caso 68. Lo llevaba a un lugar de reunión de detenidos, como era la jerga que se utilizaba en aquella época, o sea, a un campo de tortura y luego exterminio. En Córdoba hubo 2. La Perla, inaugurada en marzo. ¿Por qué se inaugura en marzo? ¿Por qué Astori se tiene que apurar cuando está construyendo la autopista entre Carlos Paz y Córdoba en entregar el edificio de La Perla? Porque en febrero de 1976 la coordinadora de gremios en lucha, esto es un hecho histórico, habiendo descubierto que la gran mayoría de los compañeros ya no estaban más alojados en el Cabildo, sino que eran llevados al campo de la Ribera, organizan una marcha hasta el campo de la Ribera y llegan hasta ese lugar. Y Vergés confiesa en libros que están incorporados a esta causa y han sido valorados en las sentencias de las cuales venimos hablando. Menciono por qué, además de fusilar, trasladan a algunos compañeros de la Ribera a La Perla recién inaugurada. ¿Qué se hacía según el caso 68? Se torturaba alevosamente las primeras 3 horas. ¿Por qué? Porque durante las primeras 3 horas se podía... ¿Y qué se preguntaba? Decía el caso 68. Domicilio. 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 ¿Quiénes están en ese domicilio y si hay armas en ese domicilio?
Si lograban obtener esa información, automáticamente con el detenido lo subían en un auto y se iban a seguir la cadena de caídas. Luego estaban las otras dos etapas del interrogatorio que establece el caso 68, que fue secuestrado por el juzgado federal número 3 a cargo de la doctora Cristina Garzón de Lascano en la sede de la CIDE Córdoba. Ahora, ¿estamos inventando esta cadena de caídas? En el cuerpo 27 de la causa Herrera, aproximadamente a partir de la foja 61.100, pueden ser unas pocas antes, pueden ser unas pocas después. Ustedes saben que es difícil leer un expediente digitalizado y no en papel. Fíjense ustedes que hay una serie de cadenas de detención del sector universitario, en agronomía, en medicina, en otras facultades, y que comienzan a principios del mes de abril del 76. Podemos recorrer nombres de algunos de los detenidos, se los puedo dar. Jorge Ernesto Olmos, el ex legislador Ricardo Guisani, Fernando Ferracchioni, un ferretero bastante adinerado que actualmente vive en La Rioja, y en lo que nos interesa a nosotros, Sergio Argentino Martín. También vamos a hablar de Oscar Pajarito Rossetti. Es de sumo interés en lo que se refiere a este hecho, lo que en la audiencia de La Perla que ha sido incorporado está el testimonio escrito, está en el dossier de lo que hoy se incorporó y también está en el audio y video de La Perla, de lo que declaró Oscar Rossetti. Oscar Rossetti declara una reunión muy particularizada que realiza un frente de la Juventud Guevarista, perteneciente obviamente al PRT. Yo debo recordarles, los mayores saben que en aquella época la edad de ingreso al servicio militar había sido bajada de los 20 años a los 18. Entonces, ¿de qué se trataba esta reunión? Era una reunión de lo que se conocía como frente enemigo, muy secreta, porque reunía a los adolescentes que iban a ingresar al servicio militar, o sea, iban a entrar a las fauces del enemigo. A esta cita también iba a concurrir un compañero que había hecho el servicio militar en el año 75. No interesaba cualquier compañero que hubiera hecho el servicio militar en cualquier otra época. ¿Por qué era importante que fuera un compañero que había hecho el servicio militar en el año 75? Porque en el año 75, en febrero, en Tucumán comenzó el operativo Independencia. Y a partir de los decretos 2770, 2771 y 2772, en octubre el ejército entró junto con la Armada y la Fuerza Aérea y con las policías provinciales, federales, gendarmería y penitenciario en operaciones en todo el país. Quien hizo el servicio militar en el año 75 conocía cómo se predisponía el ejército a llevar el plan sistemático y generalizado de exterminio que ya estaba llevando adelante desde febrero en Tucumán, con Agdel Vilas y después con Bussi. ¿Quién era el que iba entonces a contar qué había pasado en el año 75 y cómo se estaba preparando el ejército para hacer esto? Un chico de origen judío, nos dice Oscar Rossetti. La casa donde se iba a realizar esta reunión lamentablemente estaba o cantada o identificada por las fuerzas de seguridad. Se produce un operativo mientras la reunión se desarrolla y ahí caen detenidos Rossetti, Agua y Sol y Martín. Fíjense ustedes que el chico que había hecho el servicio militar en 1975
que estaba más cerca del patio, logra huir por los techos, nos dice Pajarito Rossetti. Le es exhibida la foto del chico judío y reconoce a Hugo Donnenberg, quien había realizado el servicio militar luego de haber estado en el año 73 y parte del 74 trabajando en un kibutz en Israel y vuelto a la Argentina un poco desilusionado e integrado al proceso revolucionario que se estaba dando en la Argentina. Ese era el chico que había hecho el servicio militar en el año 75 y logra huir de ese operativo donde es detenido Rossetti. Ahora, ¿no creen lo que estoy diciendo? Miren con atención los memorándum que fueron secuestrados en Policía Federal, también en un procedimiento que hicimos con el Juzgado Federal número 3, a cargo de la doctora Cristina Garzón de Lascano, en Policía Federal, donde en una buhardilla, en el lugar más inesperado, encontramos lo que supuestamente Cristiano Nicolaides, el último presidente de la dictadura cívico-militar, había ordenado destruir. Encontramos los memorándum semana a semana, desde el mes de octubre del 75 hasta el mes, no me acuerdo si octubre o noviembre del 78, de las reuniones semanales que realizaba la comunidad informativa de inteligencia. En el mes de marzo y abril, porque lo que habló hoy Herrera es de las reuniones en octubre y noviembre, del grupo de interrogadores, etcétera, etcétera. Acá ya estamos hablando después del 24 de marzo, cuando el sistema generalizado había eclosionado. Todo el ejército estaba en la calle y quien haya vivido en esa época sabe cómo nos controlaban a la entrada de las escuelas, a la entrada de las universidades, en los vehículos, cómo había controles vehiculares, cómo había listas con nombres de personas buscadas, cómo se producían detenciones ilegales todo el tiempo. Ya no era un grupo de 7 interrogadores del año 75, cuando en octubre se hace cargo Menéndez del tercer cuerpo. Un día es gobernador, hasta que nombran a Bercovi Rodríguez, interventor federal. ¿Y por qué hablo tanto de los memorias? Porque en marzo y abril del 76, presididos por Menéndez o por Saciaín, cuando no eran presididos, y que conste algo, cuando las reuniones de la comunidad informativa de inteligencia no eran presididas por el jefe del destacamento de inteligencia 141 y tomarse la molestia de verlas una a una. En esas reuniones presididas por Menéndez se advierte el especial hincapié que se hace en la caracterización de organizaciones enemigas cuyos integrantes a detectar. Y hacen en marzo y en abril especial hincapié en los integrantes de la juventud guevarista. Acá tiene que haber una explicación. La explicación era que los jóvenes de la juventud guevarista eran los que iban a ingresar, los varones, al servicio militar, y potencialmente eran los que, por la experiencia adquirida desde la aparición del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, eran los que habían abierto, por ejemplo, el regimiento de Patricios, el hijo Insaurralde, del hijo de Eva Ghiberti, o el caso del que ustedes tuvieron que juzgar, 2 de los integrantes de este tribunal, en audiencias pasadas, el que abrió las puertas del Batallón de Comunicaciones 141 a principios de 1973, antes de las elecciones del 11 de marzo, que incluso fue llevado por una de sus piernas en helicóptero y luego tirado contra la tierra para que muriera, luego de salvajes torturas. La explicación es que, a diferencia de otras organizaciones políticos militares que habían aparecido desde el subsuelo de la patria, desde el subsuelo del pueblo argentino, el PRT entendía que todas las opciones electorales que los sectores del poder ofrecían habían fracasado y que el único partido en la práctica político
que defendía los intereses de los monopolios, tanto nacionales como internacionales, el que había intervenido de manera concreta en la política argentina desde 1930, era lo que se caracterizaba como el partido militar. Por eso, todas las acciones militares, salvo algunos secuestros para obtener fondos de ejecutivos de multinacionales, siempre eran dirigidos en contra de instituciones militares. Nunca, por ejemplo, contra los traidores de la burocracia sindical, porque siempre se los consideró integrantes de la clase obrera, aunque fueran traidores. Lo que sí hicieron otras organizaciones armadas en la República Argentina, meterse con los burócratas sindicales. Estos adolescentes son los que iban a hacer el servicio militar. Estos integrantes de Juventud de Arista eran los más buscados, junto con aquellos que, como dije, hicieron el servicio en el 75 y le podían dar la experiencia y transmitirle lo que habían visto, oído y percibido por sus sentidos del ejército entrando en operaciones. De allí la relevancia de la detección y detención y la obtención de la información de esos militantes en particular, debido a que habían pasado por regimientos, batallones, etc. Eran los que, en la jerga de la época, eran los colimbas que habían logrado sobrevivir al servicio militar obligatorio. Esta cadena de caídas es lo que hace que Mónica Solotki nos relate en la audiencia que luego de ir encontrando negativas o estando en unos días en algunos domicilios, pero como esto afectaba la seguridad, y ella estando embarazada y a punto de dar a luz, deciden el 28 de abril de 1976, en horas de la tarde-noche, regresar a su propio domicilio. Y que dijo Mónica en las declaraciones, en la denuncia, sí había sido conocido por otros compañeros en reuniones que habían tenido con anterioridad. En Avenida Colón, 1880, quinto piso, departamento 33 de Barrio Alberdi. Se acostaron a dormir. Entre la 1:30 y las 3 de la mañana, ingresaron violentamente lo que ella calcula eran unas 10 personas, revolvieron todo y se lo llevaron a Hugo y a ella la dejaron. Ella con su panza de 9 meses la dejaron. No creo que Mónica Solotki esté expiando ninguna culpa, declarando como testigo, ni que sea una terrorista emocional gramsciana como yo, según fuimos caracterizados ayer. Creo que es una testigo absolutamente fiel de lo que le pasó, porque además lo denunció en organismos internacionales. Lo denunció en Israel apenas llegó, pero acá en Argentina lo denunció la familia de ella y fundamentalmente de Hugo Donenberg. Ya vamos a ver sobre las respuestas a las denuncias y presentaciones. Pero es muy importante la incorporación que se hace al debate de la declaración de Víctor Alfredo Marchi. Están a foja 1820. ¿Quién era Marchi? Era el portero del edificio. ¿Qué declaró? Que a la 1:30 aproximadamente de la madrugada del 29 de abril de 1976 llega. Lo que él dijo era personal militar. ¿Por qué? Porque se identificó el que le pidió que le franqueara la entrada como capitán. Si bien vestían de civil y portaban armas de grueso calibre. Y además, con posterioridad, cuando termine el procedimiento, es el que ve cómo lo llevan a Hugo Donenberg vendado, con las manos atadas adelante y con una
naranja en la boca. Vaya a saber bajo qué siniestra broma. Lo subieron a un Fiat, él está casi seguro, 125 blanco, aunque podría haber sido un 128, dice en su declaración. Inmediatamente salió junto con otros 2 coches más y se fueron del lugar. Es importante dirimir a dónde lo llevaron a Hugo Donenberg. Fíjense, tenemos testimonios y tenemos indicios unívocos que nos van a demostrar que lo llevaron a La Perla. Cecilia Zúzara, que ha fallecido, y la acompañamos hasta el penúltimo día en el hospital, en los pequeños episodios de lucidez que tenía cuando le aplicaban morfina para calmarle el dolor, pero pudimos estar con ella prácticamente hasta el final, en este 2020 horripilante. Ha declarado en numerosísimas causas. Yo les conté como testigo que me pedía que no fuera a su casa porque era controlada, porque la creía su propiedad. Héctor Palito Romero. Por eso estudiábamos en mi casa las materias que teníamos que rendir. Cecilia Zúzara declaró, porque no se fue del país, siempre. Declaró e hizo careos acá, en la Cámara Federal. Declaró en la causa 13. Declaró en todas las causas que la llamaron. Declaró en la causa de La Perla. Declaró en la causa de González Navarro. En todas las audiencias declaró. Ahí la Argentina también demostró cómo se hace escuela en lo que el protocolo de Estambul prohíbe, que es la revictimización de las víctimas. Está el testimonio de la causa 13, conocida como el juicio a la Junta de los Comandantes. Con una sinceridad absoluta, esto fue en el año 85. Aceptando que podía confundirse porque recién estaba saliendo del shock de haber sido detenida, desaparecida, torturada, incluso fue hasta tan sincera que dijo, en relación a lo que ustedes, 2 de los integrantes de esta Cámara, juzgó en el caso de Sonia Torres, creyendo que ya habían pasado el tiempo suficiente como para que levantaran la casa, cantó la casa donde estaba la hija de Sonia, creyendo que iban a cumplir la normativa interna que era 40, a irse, como los chicos, pasó más de 48 horas y creyeron que no habían cantado la casa. Cuando llegaron, justo estaba llegando Cecilia y se los llevaron. Con la hija de Sonia embarazada. Hasta esa sinceridad tuvo Cecilia Zúzara para contarnos cómo era el grado de tortura y cómo era el grado en el que se desarrollaba el cautiverio. Y por eso dijo que podía estar confundiéndose de fechas, pero que con seguridad, en el primer semestre del año 76, ella personalmente advirtió en La Perla, que es donde ella estaba, la presencia de un chico, un hombre joven, judío, con una estatura que ella calculó de 1,70 m, con ojos celestes, cabello castaño oscuro. Pero lo que más llamaba la atención eran sus profundas entradas en la cabellera. Sus profundas entradas en la cabellera. Dice que fue salvajemente torturado, que lo mataron estaqueado al sol. ...30 años después de esa declaración, en 1985, fue interrogada sobre lo mismo y está el audio y video de la causa La Perla. Donde reconoció haber visto la foto que Mónica Solotki le había mostrado de Hugo Donenberg
y que estaba casi segura que este era el chico judío que ella había visto, al que se había referido 30 años antes. Volvió a recordar al muchacho judío con las mismas características que describiera en 1985. Mónica le había exhibido la foto de su esposo Hugo Donenberg y Cecilia la había reconocido. Ahora, María Victoria Roca y Liliana Callizo, lo que no entiende en un indicio absoluto de mala defensa de quien declara hace un rato, confirman los dichos de Cecilia Susara respecto a este joven judío, con las características que les acabo de dar para no repetirlas. Pero es obvio que Liliana Callizo y María Victoria Roca no lo vieron, si la fecha de caída de ambas es mucho posterior. Lo que ellas dicen es que ellas escucharon de boca de Cecilia Susara este relato cuando estaban en La Perla, o sea, incluso antes del juicio a la Junta de 1985. Eso es lo que testimonian Roca y Callizo y algunas otras sobrevivientes en sede judicial respecto al hecho que relataba Cecilia Susara. Ahora, Pajarito Rossetti, Oscar, estaba preso en UP1 y lo trasladaron ilegalmente a la Perla. Incluso contó cómo lo tenían en un cuarto e intentó desarmar un enchufe para electrocutarse y suicidarse. Nos lo relató en el juicio a la Perla. Él también reconoció la foto de Hugo Donenberg como el chico judío que logró huir de la reunión de lo que se llamaba el Frente Enemigo, la reunión de la JG de los Colimbas. Y otro que reconoció la foto, y está foja 7593, porque su declaración ha sido incorporada por su lectura, es Sergio Argentino Martín, quien también confirma que la foto era la del chico judío que había logrado huir de ese lugar. Denuncias, habeas corpus, presentaciones realizadas por la madre de Hugo están incorporadas al debate. Son enormes la cantidad de gestiones, presentaciones ante la Cámara Federal y ante el Juzgado Federal, denuncias. Está incorporada la denuncia de Winograd de Donenberg a esta causa. La respuesta estatal siempre negativa. Pero además del testimonio de Mónica Solot, que tenemos un indicio en una documental que ella acompañó. Mónica nos cuenta cómo su padre decide inmediatamente, incluso contra todo tipo de prescripción médica, sacarla del país inmediatamente. Ella llega a Israel y a los pocos días de llegar a Israel tiene a su hijo, el hijo de ella y de Hugo Donenberg. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense a foja 1719. La casa del Cerro de las Rosas de la familia Solotki es allanada entre comillas, porque no hay ninguna orden de allanamiento, por lo que surge de la misma documental de la que voy a hablar. A los pocos días del secuestro se produce el allanamiento en la casa de los padres de los Solotki y buscan a Mónica. Fíjense, el oficial que encabezaba el procedimiento pregunta: ¿ya dio a luz? ¿Cómo sabían que estaba embarazada? ¿Y cómo sabían que estaba a punto de dar a luz? La familia exige algún tipo de documentación de lo que se está haciendo en su casa.
el papá se pone firme y el oficial del ejército labra un acta donde confirme ilegible y solo poniendo área 311 dice que este operativo, este procedimiento se hace en cumplimiento de una orden verbal del propio comandante del tercer cuerpo de ejército. Y les deja la copia, la que está agregada en autos. Donenberg fue secuestrado por militares. ¿Qué militares? El grupo de operaciones especiales, que era el que obtenía las confesiones bajo tortura para poder producir las caídas en cadena. Ahora, y en el caso concreto, fue trasladado a La Perla, donde fue visto por una testiga que a su vez lo confirmó con otras 2 testigos de oídas, donde fue salvajemente torturado con un plus, porque es reconocido el antisemitismo que tenían estas fuerzas cuando aplicaban la tortura, si el detenido se trataba de alguien argentino de origen judío. No va a ser demasiado necesario que me remita la nota de Barreiro y a sus métodos no convencionales cuando se queja de su no ascenso. Yo en esto quiero hacer una digresión. Cuando se reabrieron las causas allá por el año 2003 en Córdoba, el juzgado federal número 3 ordenó el allanamiento del comando en jefe del ejército. Al que comisionó a diligenciar el oficio fue a mí. Yo viajé a Buenos Aires, lo presenté ante la justicia y el fiscal de turno, que era el doctor Rivoli, me acompañó al allanamiento al comando en jefe del ejército, que fue la primera vez que entré, la estatua gigantesca de San Martín en el salón, la punta del fusil del militar que me habían puesto en la espalda para que me vigilaran en todos los lugares donde estábamos buscando, en particular un legajo de un tal Sarmiento, que habíamos recibido la denuncia y con copia de su legajo de que había sido un torturador en Tucumán y había asesinado y enterrado a personas. Junto con la búsqueda de este legajo en particular, encontramos los libros donde están las copias taquigráficas textuales de las discusiones de la Junta para ascenso de oficiales y la discusión para ascenso de oficiales superiores. Las secuestramos. Actualmente, además, ese material con muchas más actas taquigráficas estaban, hasta que llegó Macri, en manos del sector de derechos humanos que tenía el Ministerio de la Defensa, que fue borrado de un plumazo durante 4 años, pero que fue muy importante su colaboración durante su funcionamiento. En ese libro está textual la discusión entre Menéndez, que pide el ascenso de Barreiro a fines del 76, y Santiago Rivero, que lo había tenido de subordinado en el segundo cuerpo de ejército a Ernesto Guillermo Barreiro. Si ustedes leen textual en las taquigráficas, están agregadas además en la causa La Perla. Barreiro pide, Rivero Santiago, el mismo el de la nota que decía, a mí el gobierno me mandó a matar subversivos.
Si yo secuestraba, yo no era ni izquierda ni derecha, yo secuestraba a alguien. Si no tenía nada que ver, lo liberaba. Si tenía alguna sospecha, se quedaba en el campo de concentración o lo mandaba a la cárcel. Y si era subversivo, ¡pum! Yo lo aniquilaba, como decía el decreto. Nota también que se encuentra agregada a esta causa. Santiago Rivero pedía a gritos que Menéndez aceptara su decisión, su propuesta, que era que Barreiro fuera declarado no apto para continuar en el servicio. ¿Por qué? Porque se había robado 2 bebederos en los campos donde le habían mandado a cuidar ganado en el segundo cuerpo de ejército. Menéndez, que lo quería ascender a capitán para que pudiera hacerse cargo de la primera sección, donde en 1977 se iba a ir Luis Gustavo Diedrich, defendía el ascenso y negocian, y surge de las textuales la declaración de apto, pero no para ascender, para continuar en el cargo. Esto es lo que motiva la nota de protesta de Barreiro del 77 contra este apto para continuar en el cargo, donde relata las centenas de operaciones especiales en las que ha participado en 1976 y cómo ha aplicado métodos no convencionales para poder seguir obteniendo cadenas de detenciones. No la traemos porque sí a la notita que está en el legajo de Barreiro. El expediente Righetti, que se les olvida a todos, porque todos nos dicen que pertenecían a la primera sección y todos escribían a máquina. Acá hay un intento de engañar al tribunal. El grupo de operaciones especiales que tenía a su cargo la Perla dependía de la primera sección a cargo de Luis Diedrich. Si ustedes analizan los legajos de los imputados con atención, la tercera sección solo fue creada a fines del año 77. Cuando todos vienen acá y dicen, pero si yo estaba en la primera sección, están aceptando que estaban en el lugar de los hechos. El expediente Righetti, porque en todas estas operaciones especiales se la pasaban lanchando, todos sabemos lo que es, llevar detenidos para que indiquen militantes en la calle. En un encuentro con el que más odiaban y al que más buscaban, que era el Negro Lito, se produce el tiroteo. El Negro Lito pretende huir y en su ida lo acribillan. Pero antes de que lo acribillen, se lo lleva Righetti, integrante de la patota del grupo de operaciones número 3, dependiente de la primera sección, para que su señor obtenga la pensión que le correspondía, que legalmente le correspondían. Tienen que relatar en el expediente Righetti, acompañado como prueba a esta causa, algunos con el seudónimo. Por ejemplo, Lardone lo hace como la Cava. Ayer Morar nos quería enseñar cómo se descubrió la pólvora. O sea, todos los testigos lo mencionaron durante años, los sobrevivientes, como Merlo. Y recién en el 2004, o sea, recién cuando abrimos las causas y recién pudimos traer los microfilm, descubrimos que se llamaba Emilio Morar. Pero siempre estuvo nombrado como Merlo, y cuando el señor fiscal le preguntó cuál era su nombre encubierto, todo personal civil de inteligencia recibe un nombre encubierto, el de Lardone, para que escuchen los estudiantes de abogacía de San Agustín, que están viendo este tipo de audiencia para aprender cómo es, era la Cava. Y la Cava declara en la causa Righetti, reconocen cuáles eran sus tareas: salir, capturar y torturar. Lo mismo hace López en este mismo expediente. Por lo tanto, todas sus defensas de que pertenezco a la primera sección no son más que argucias para que en la última son semi-mentiras. Porque sí, pertenecían a la primera sección, pero sí, como dijo Herrera, al grupo de operaciones especiales. ¿Y de dónde surge? Del expediente Righetti. La nota de Diedrich pidiendo felicitaciones para alguno de sus subordinados como mérito al valor.
el caso 68 y la necesidad de las detenciones en cadena que ya mencionamos, las testimoniales, las actas valoradas, nos permiten afirmar con certeza que Donenberg fue secuestrado por el grupo de operaciones que dependía de la sección primera, aunque a esta altura no podamos identificar con certeza quiénes. Pero sí, como fue conducido a la Perla, podemos identificar con absoluta certeza quiénes lo mantuvieron en cautiverio, quiénes lo sometieron a condiciones infrahumanas de sobrevida, quiénes lo atormentaron en ese lugar, quiénes con este método de informar ya no se puede obtener más del prisionero, elevando a las superioridades. En esto no miente Herrera. Ellos eran los que decían cuándo terminaba el proceso de ablandamiento, si el testigo hablaba, si el testigo no hablaba. Es más, comparaban las declaraciones acá en la mesa que tenían en Richeri y Diedrich por radio, lo han descrito los testigos sobrevivientes, decían sigan torturando, no sigan torturando. ¿Hasta cuándo se podía obtener información? ¿Hasta cuándo la información que se obtenía era útil? Porque como las organizaciones levantaban repetidamente sus casas ante las diversas caídas, en pocas palabras, ¿hasta cuánto tiempo lo que se buscaba, que era lo que estaba dentro de la cabeza como información del militante, servía? Y cuando ya no servía más, ellos eran los que informaban a sus superiores, desde el que torturaba, subiendo en la línea hasta los mandos supremos, y desde allá se decidía su asesinato. Asesinato que podía ser, como en el caso de Román, como ya vamos a ver, un operativo ventilador, o el asesinato en una fosa de manera clandestina y el ocultamiento para siempre de sus restos. Ahora, la desaparición forzada, al igual que la privación ilegítima de la libertad, no es solo quien la comete en un primer momento, quien lo secuestra, sino quien lo mantiene en esta situación. Si no, no habría agravante cuando va pasando 30 días, ni habría agravante cuando se produce o se presume la muerte, ¿no? Y mucho más cuando no ha sido puesto a disposición de las autoridades, ni ejecutivas ni judiciales, que fueron excitadas por las diversas denuncias que hicieron sus parientes. Por lo tanto, no solo entendemos que está probado el hecho, sino que este hecho demuestra palpablemente lo que le acabo de decir. Fue sometido a cautiverio y mantenido en cautiverio por los imputados que luego vamos a decir, sometido a condiciones infrahumanas de vida y por estos desaparecidos hasta el día de hoy. No hasta el día de hoy, incluso hasta la fecha de la sentencia. ¿Quiénes son los imputables responsables de este hecho? Según surgen de los legajos que hemos secuestrado, de los testimonios de los testigos esenciales sobrevivientes de la Perla que integraban a la fecha de estos hechos el staff de la Perla como secuestradores y torturadores. ¿Quiénes realizaban los procedimientos ilegales? Todo esto incorporado al debate, y que por razones de brevedad nos remitimos, pero están todos incorporados y valorados en nuestros requerimientos. Además, son Luis Gustavo Diedrich. Es obvio que la cadena comenzaba con Menéndez, pero está muerto. Continuaba con el Estado Mayor del Área 311. Están muertos o apartados de este juicio González Navarro. Luego seguía el jefe del destacamento 141, que en el 76 era Bolasini, que está muerto. Luego reemplazado en 1977 por Anadón, que se suicidó cuando estaba bajo la vigilancia del tribunal, de los tribunales federales, el juzgado federal número 3 en su domicilio. Pero luego, en la cadena de mando, seguía Luis Gustavo Diedrich. En el campo de concentración de la Perla estaban, tanto en operaciones, esto es en los secuestros como en la tortura, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Ezequiel Acosta, Héctor Pedro Vergés, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Emilio Morar,
José Hugo Herrera, Arnoldo José López, Carlos Alberto Díaz. Insisto, no podemos afirmar con certeza quiénes participaron en particular en el procedimiento que hemos descrito en Avenida Colón, pero sí que los nombrados son los que lo mantuvieron cautivo dentro del campo de concentración sin dar información ni a las autoridades ejecutivas que lo podían poner a disposición del PEN, ni a las autoridades judiciales que eran cuando se les requería por las denuncias o los habeas corpus. Era un detenido desaparecido. Esta era su condición legal. No conocía cuál era su destino. No era puesto a disposición de autoridad alguna. No podía no había respuesta a los requerimientos judiciales. Y todos ellos son coautores de la figura de desaparición forzada de personas con resultado mortal establecido en el Estatuto de Roma e incorporado al derecho interno por la ley 26.200, ya mencionado incluso los artículos, la caracterización 7, párrafo I, primer párrafo I, 7, segundo párrafo I y noveno, por la doctora Luque, a cuyas conclusiones me remito. Pero si queremos hacer una discriminación, Diedrich obviamente debe responder como el hombre de atrás, como coautor inmediato por dominio del hecho en aparato organizado de poder estatal, atento a su rol de jefe de la sección primera del destacamento de inteligencia 141. Los demás deben ser tenidos como coautores por dominio funcional del hecho en el marco de un aparato organizado de poder estatal. Todas las consideraciones jurídicas sobre la teoría de Roxin ya he dicho que nos las remitimos, es ya jurisprudencia pacífica en la Argentina. En consecuencia, es obvio que tendremos que concursar los tormentos del 144, ¿no es cierto?, del Código Penal vigente a la época por el artículo 55. Pero atento ser una de las figuras de la 26.200, artículo 9, agravada, la única pena que corresponde solicitar respecto a todos y cada uno de los imputados con los roles que han cumplido es la que pedimos, prisión perpetua. Y por último vamos a entrar en el caso de Claudio Román, que es el hecho 1 de la causa Diedrich. Fíjense ustedes, en la audiencia ha sido incorporada documental de la universidad, de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, de relatos de testigos que tenemos en la propia audiencia, como relato de testigos en la audiencia de la querella de tránsito Rigatuso contra Sonia Torres, donde surge con claridad una que Claudio Román, de la documental de la Universidad de la Escuela Superior de Comercio, era alumno de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, Plan Nuevo, segunda promoción. En segundo lugar, que los estudiantes que militaban desde distintas agrupaciones, en el caso particular de Claudio Román, desde la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, perteneciente a la juventud peronista de la tendencia revolucionaria del peronismo, que desde distintas agrupaciones participaban en el centro de estudiantes, habían sido sistemáticamente espiados por las autoridades que intervinieron en la escuela en 1974. Yo les recuerdo la dirección, Rondó 650, que le fue dicha a mi mamá, que está incorporado en este debate. Ahora, a ello agreguemos que también surgen de las sentencias que son instrumentos públicos y que fueron acompañadas en la causa de La Perla, La Ribera y D2, en la denuncia presentada por la señora Akim de Nadra, como en la causa civil por reincorporación de la señora Velomo,
todas tramitadas ante el Juzgado Federal número 1, a principios de la democracia, insisto, sentencias que claramente indican que esto que yo estoy diciendo que hizo Tránsito Rigatuso y la Franconi, de pasar, de confeccionar listados, por ahora vamos por confeccionar listados de los estudiantes que participaban en el centro de estudiantes de distintas agrupaciones, realmente había sido así, tanto que el destacamento de inteligencia 141 le responde al Juzgado Federal número 1 que efectivamente la señora Belomo había sido echada de la escuela en función de los antecedentes que le habían pasado las autoridades de la escuela anteriores al golpe del 24 de marzo. Tránsito Rigatuso y Hugo La Franconi. Fíjense que en el listado que la universidad nos manda, entre los expulsados, quiero decirle que hubo 5, porque hubo una primera lista que fue de 25, como era tan grosero los errores, porque estaba mi nombre y estaba en el nombre de varios que ya no estábamos en la escuela, la fueron modificando hasta llegar a una lista de 9 expulsados, entre ellos Claudio Román, en lo que nos interesa. Se encuentra, y esto que les estoy contando, estas sucesivas listas con distintos nombres, están demostrando que el listado de expulsados que se produce en abril del 76, producido el golpe, está hecho en base a los listados que han pasado con anterioridad y que tienen que sacar, e incluso siguen cometiendo el error en los 9 nombres, como dijo Federico Lascano Colodrero acá, porque cuando los convocan para echarlos de la escuela, siguen nombrando compañeros que habían egresado en el 74 y en el 75. Lo dijo acá Federico Lascano Colodrero. Ahora, los listados fueron entregados con nuestros nombres por Rigatuso y la Franconi a los servicios de inteligencia. Eso está probado con el testimonio que nosotros acercamos de quien era el presidente del Colegio de Escribanos de Córdoba, el escribano Ávila, cuando dice que a mediados del año 1975 nuestros padres empezaron a ser citados por la Policía Federal y ellos, el doctor Keki, el doctor Jorge Gubar y el escribano Ávila piden una reunión con el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. Esto quiere decir, como nombran al anterior a Menéndez, esto quiere decir que fue con anterioridad a septiembre de 1975. ¿Está claro? Ya sabemos, por lo que surge de ese testimonio, lo que les responde. No me acuerdo el apellido, lamentablemente se me ha olvidado el apellido de quién era el comandante en ese momento. Muñaven Pereyó, una cosa así, que se agarra la cabeza, dice un improperio frente a los 3, no lo quiere decir el escribano Ávila frente al juez en el video que hemos acompañado, pero sí dice, ¿cómo van a meter nombres de chicos de 15 y 16 años en los listados de los servicios? Nunca más los van a sacar. Y se larga a llorar el escribano Ávila. O sea, como requerían los memorandos en las reuniones de la comunidad informativa de inteligencia presididas por Menéndez, las organizaciones enemigas, entre los cuales estaba Montonero, la Juventud Peronista y la Unión de Estudiantes Secundarios, Román era uno de los blancos que a su vez Menéndez ordenaba identificar y aniquilar, porque incluso en esos memorandos es cuando habla de lo que se llaman procedimientos por izquierda. Del testimonio del hermano de Claudito, Alejandro Román, surge. También surge de la denuncia que hace su papá, ¿no?, ante la seccional 13, la certeza de que Claudio Román fue secuestrado por una patota que exhibía armas de grueso calibre el día 27 de julio de 1976 en calle Paysandú 151 de Barrio Residencial América. Nótese el dato, donde recientemente se habían mudado.
al decir de Alejandro, porque antes su vivienda quedaba a una cuadra de una compañera de secundario de la Escuela Superior de Comercio, Miriam Báez. Está aprobado el secuestro. Declaraciones clarísimas de Alejandro Roman. No me voy a extender sobre todo lo que dijo. Denuncia ante la seccional 13. También sabemos certeramente qué pasó con Alejandro Roman, con Claudio Roman. Contamos con el comunicado del Tercer Cuerpo de Ejército, publicado en todos los medios masivos de comunicación de Córdoba, debidamente incorporados al debate, donde falazmente se indica que Claudio Roman, junto a Héctor Daniel Rodríguez, habían muerto en un enfrentamiento con las fuerzas legales cuando huían luego de haber realizado un atentado contra un camión del Batallón de Comunicaciones 141, donde se habían apropiado de armas y asesinado a un cabo de apellido Bulacio. Este camión iba desde el batallón y llevaba habituadas a la antena de Radio Nacional que quedaba en la vieja Ruta 9. Cuando cae un árbol, deben frenar, se produce la apropiación de armas, de cascos, a los soldados se les dice con ustedes no es la cosa y lo matan al cabo Bulacio. El comunicado dice que cuando huían de esto es asesinado Claudio Roman y Rodríguez. Ahora, también estamos viendo qué le pasó con el testimonio de Antonio Roman Jenkins, quien es quien acompaña al padre a la morgue para tratar de reconocer el cadáver de Claudio. Y en esto me interesa, está incorporado al debate, señalar que además de notar numerosos disparos, dijo que presentaba claras muestras de haber sido salvajemente torturado. En este aspecto, y más que ustedes, dos de los jueces que están aquí ya lo han escuchado en una audiencia, van dirigidas al fiscal. En la audiencia de la Perla, la Ribera y D2, hay el testimonio de un soldado conscripto que iba en el camión donde lo matan a Bulacio. Cuando vuelven al cuartel, todos los soldados son sospechados de ser cómplices en lo que ha sucedido. Incluso cuentan que lo llevan hasta el campo de concentración de la Perla y le van mostrando a todas las personas que están tiradas en colchonetas y le van mostrando las caras para que diga si alguno de los que estaba ahí era el que había participado en el operativo donde había muerto Bulacio. Pero lo más alevoso que cuenta este soldado conscripto es que esa noche todos los oficiales del Batallón de Comunicaciones 141, y el listado está agregado en la causa Bruno Laborda Dopaso, nada más que Dopaso se murió y quedó solo Bruno Laborda, y después se nos murió Bruno Laborda en medio de la audiencia Perla. Ahí está el listado de todos los oficiales del Batallón de Comunicaciones 141 del año 1976. ¿Y qué nos dijo este Colimba? Salieron en vehículos, camiones y unimoc de cacería. Y cuando volvieron, le ordenaron que los lavara. Y no solo debió lavar sangre, sino que en el camión había restos humanos. Ahora es dirimente saber dónde estuvo entre el 27 del 7 del 76 y el 10 del 8 del 76, donde primero, en la primera fecha es secuestrado Claudio Roman y en la segunda fecha es acribillado Claudio Roman, huyendo, entre comillas, de haber matado al cabo Bulacio. Necesitamos tener certeza dónde estuvo alojado.
si donde estuvo alojado estuvo sometido a condiciones inhumanas de sobrevida sin conocer su destino, detenido o desaparecido, pues su detención no fue comunicada a autoridad alguna. Para saber dónde estuvo, contamos con los testimonios de los sobrevivientes principales y esenciales de la causa La Perla. Lo describen Piero Di Monte, Graciela Geuna, Liliana Callizo, Teresa Meschietti, entre otros, quienes relatan todos coincidentemente que en el mes de julio de 1976 fue la época en que la cuadra se llenó con lo que ellos denominaron los chicos del Belgrano, más allá que estaba Budini, que era de otra escuela, ¿no? Pero ellos lo denominaron así, los chicos del Belgrano. También recuerdan algunas frases de Barreiro, ¿no? Sobre cuál era el destino de estos chicos cuando lo consultaban con otro integrante de la guarnición militar ahí en La Perla, que pertenecía al destacamento 141, y la decisión fue muy parecida a lo que escuchamos ayer, cuando hablaban de que eran las semillas del futuro PRT-OER, en mi caso cuando hablaba López, y en el caso de los chicos del Belgrano, las semillas del futuro de la militancia popular para cambiar la historia de este pobre y castigado país que se llama República Argentina. Y dijo Barreiro, es mejor matarlo de chicos. Y eso surge del testimonio de todas las personas que les acabo de nombrar. Todos, en los listados que hicieron, lo nombraron a Claudio. Pero en lugar de decir Claudio Román, dijeron Romani, le agregaron una I. La memoria colectiva le agregó una I. Pero está en el listado como integrante de los chicos del Belgrano el apellido Romani. Ahora, que estuvo en La Perla y estuvo sometida a estas condiciones, no puede caber ninguna duda, está probado con certeza. ¿Y saben por qué? Porque otro blanco, integrante de las organizaciones enemigas declaradas por Menéndez y el plan sistemático y generalizado de exterminio a estos blancos, participante de la UES de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, Miriam Báez, fue secuestrada de su domicilio, que era el mismo que tenía en la ficha del Manuel Belgrano, con nuestros datos en nuestra libreta. Ahí no hubo necesidad de pasar, como en el caso de Claudio Román, previamente por la casa de la nona para averiguar el nuevo domicilio. El 19 de julio de 1976 fue secuestrada Miriam Báez. En esta audiencia, ella, por pedido de la presidencia, no contó todo su martirio, porque comenzó en Pilar. Allá estaba ya secuestrado Nadra y Alejandro Poleto. En el destacamento Pilar apenas se pasaba el puente de Río Segundo y las atrocidades que vieron y sufrieron en ese lugar. A pedido de la presidencia nos concentramos en el tramo Claudio Román. Bien, de aquel puesto policial fue trasladada con Alejandro Poleto y con el turquito Jorge Nadra. En un automóvil pararon en medio del camino, le hicieron un simulacro de fusilamiento, los volvieron a subir matándose de risa los transportadores y los dejaron alojados en el campo de concentración La Perla. En el campo de concentración La Perla, Miriam Báez, si Alejandro Poleto estuviera vivo y no hubiera muerto por las consecuencias que tuvo en su corazón, las torturas que recibió, y más allá de que militaba en JG, pero había sido cantado como integrante de la UES y cayó como eso, y que lo salvara que tenía un abuelo que era almirante en la Fuerza Naval, pero que cuando estuvo conmigo me comentó 3 golpes más y no aguantaba más, y solo cantó a quienes estábamos fuera del país. Pero bueno, Alejandro no está, Nadra no está, pero Miriam Báez está. Y Miriam Báez dice que hasta el día que a ella
la liberaron el 3 de agosto de 1976, ella había logrado relacionarse con 3 personas. Y esas 3 personas, cuando ella se fue, todavía estaban en La Perla. Uno, Requena. El otro, el Sapo Rufa, que era el secretario de la regional del PRT, que va a ser asesinado junto con los asesinatos de febrero del 77, ¿no? Y a quien había visto en el baño con las manos heridas por las torturas sufridas, que le pide que le suba la venda, que la consuele y le dice: negrita, yo creo que a vos te van a largar y que a mí me van a llevar a la cárcel. Su compañero Claudio Román lo vio en La Perla, tuvo contacto visual y verbal con Claudio Román en La Perla, y hasta el 3 de agosto, que ella se fue de La Perla, Claudio Román estaba allí. Podemos afirmar con total certeza que Claudio Román padeció su cautiverio en condiciones infrahumanas de sobrevida en La Perla. La misma Miriam Báez nos cuenta su sorpresa al ver en un comunicado en el diario, unos días después de su liberación, el supuesto enfrentamiento en el que había muerto Claudio, si ella lo había dejado en La Perla, alojado. ¿Qué había sucedido? Menéndez, en su ferocidad, en su ceguera ideológica, atribuyó atolondradamente, sin prueba alguna, que había sido la organización Montonero la que había asesinado al cabo Bulacio. Recién nos estuvieron hablando de Porta, ¿no? De un consejo de guerra, otro de los imputados, que es otro indicio de mala defensa, que nos contaba el consejo de guerra que se le hizo a Porta y a Ana Moadet por el hecho de Bulacio y de un industrial de Renault, que por lo menos tuvo que aceptar que la Cámara Federal lo declaró absueltos en apelación. En realidad no fue la Cámara Federal. 3 veces le hicieron el consejo de guerra y 3 veces la sentencia a muerte dictada por ese consejo de guerra está agregado como prueba en la causa La Perla. 3 veces la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la pena de muerte que se pretendía ejecutar sobre quienes habían sido declarados culpables. Les recuerdo un caso de ese consejo de guerra que, como lo querían que fuera público, habla de un representado nuestro que dice que se descompone en el medio del interrogatorio y por eso deben pararlo. Claro, se descompuso tanto que lo tuvieron que llevar hasta el campo de la Ribera y de ahí lo tuvieron que llevar hasta el hospital militar donde se les murió. Y como estaba reconocido como detenido legal para un consejo de guerra, le tuvieron que hacer una autopsia. Y entre los métodos de interrogación que quedó demostrado en la causa La Perla, La Ribera y D2, surgió de esa autopsia que tenía el pene carbonizado. Así se interrogaba en La Perla. Así lo probamos y logramos la condena por este compañero. En su ceguera, Menéndez atribuye a Montonero lo que en realidad ha producido la organización comunista Poder Obrero. Por eso quieren hacer este consejo de guerra posteriormente. Por eso lo matan a Juan Carlos Bocha Peruca en una ceremonia el Día del Ejército en 1977. También lo hemos probado en otro juicio. ¿Por qué? Porque cuando van produciéndose las caídas de Oppo, queda claro que Bocha había estado en la acción del Batallón de Comunicaciones 141 y por eso Bruno la aborda en su queja ante el presidente Kirchner por no ser ascendido
al cargo inmediato superior, que es coronel, presenta una queja y dice, ¿qué dice? No están anotadas todas mis heroicas acciones, y entre ellas fue matar a un tipo que lo acusaban de haber asesinado a Bulacio, entre todos los oficiales del batallón de comunicaciones 141. Otra cosa que está totalmente probada y todavía no sé por qué esos señores se dan el lujo de venir a declarar esos oficiales del batallón 141 como lo hicieron en el juicio de la Perla, como testigos y no como imputados cuando mataron ceremonialmente a Peruca. Y se lo habían llevado a Peruca para que lo mataran ceremonialmente el grupo de operaciones número 3, dependiente de la sección primera del destacamento de inteligencia 141. ¿Qué hizo Menéndez? Hizo la contracara de cuando querían derrocar a un gobierno constitucional, un presidente elegido por el voto popular le había dicho al gorilaje que se había animado a bombardear como en Guernica o como en Dresde la población civil en 1955, y había usado una frase quizás poco feliz ante los ataques de la prensa, pero ante los bombardeos de Plaza de Mayo que hasta niños escolares mataron. Hasta el día de hoy no tenemos determinado el número de los civiles que murieron por las heroicas acciones de los militares que bombardearon un gobierno constitucional elegido por el pueblo en 1955 en Plaza de Mayo. Y entonces esa poca feliz frase que fue el 5-1, Menéndez la aplicó y sacó a 3, en realidad sacó a 4 detenidos de UP1, 2 hermanos de Breuil, Toranzo y Miguel Hugo Vaca Narvaja, padre. Fusilaron a 3 y a 1 lo dejaron para que viera. Ahora posiblemente tenga que haber un juicio para Osvaldo Quiroga, que fue absuelto por este tribunal en su oportunidad, e incluso entiendo que bueno, con las mañas usuales y las complicidades médicas y psiquiátricas usuales, está intentando ser apartado de la posibilidad de ser nuevamente juzgado, como ordenó casación. Se mataron a 3 de la UP1 y dejaron a 1 vivo para que fueran a contar. Y mataron 2 de la Perla, 2 pibes. Uno de ellos, Claudio Roman. El cúmulo de pruebas testimoniales, documentales, los filmes que hemos acompañado de otras audiencias, dejan certeramente probada la existencia material del hecho. Por las razones que di: desaparición forzada, mantenerlos en cautiverio, los legajos que ubican a los imputados, que voy a decir, en el lugar de los hechos, al momento de los hechos, más los testimonios de los testigos sobrevivientes, más lo que nos contó Miriam Báez, indican que los partícipes responsables por este hecho que estamos hablando, vuelvo a insistir, tendríamos que nombrar a Menéndez, tendríamos que nombrar a su Estado Mayor, tendríamos que nombrar a quienes presidían o dirigían el destacamento de inteligencia, pero bueno, la impunidad biológica y los 40 años que tuvimos que luchar en la Argentina para que hubiera justicia nos lleva a estas situaciones. Entonces los imputados son Luis Gustavo Diedrich, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Ezequiel Acosta, Carlos Alberto Díaz, José Hugo Herrera, Emilio Morar, Arnoldo José López, Ricardo Alberto Ramón Lardone y Héctor Pedro Vergés, pero solo lo acusaremos por el tramo del secuestro y de las torturas a Vergés. Todos están imputados como coautores. Para no repetir de nuevo, Diedrich como coautor mediato por dominio del hecho en un aparato
criminal de poder estatal organizado. No quiero repetir de nuevo las notas elevadas por Barreiro ni las notas elevadas por Diedrich pidiendo elogios, etcétera, ni repetir lo de Santiago Rivero. Diedrich es coautor mediato, es el hombre de atrás, el que domina el hecho. Todos los restan en el aparato organizado criminal de poder estatal. Todos los restantes acusados son coautores materiales por dominio funcional del hecho en un aparato criminal estatal de poder. Todos son acusados de privación ilegítima de la libertad agravada a tenor del artículo 144 bis, inciso primero, en función del último párrafo que remite al 142, inciso primero del Código Penal vigente a la fecha de los hechos. Todos los acusados son también sus conductas subsumidas y con las características de autoría que dimos recién, como en la figura penal de imposición de tormentos agravados, artículo 144 ter, en función del segundo párrafo de la misma norma del Código Penal vigente a la época de los hechos. Todos los imputados, salvo Héctor Pedro Vergés, quien en agosto ya revestía en Buenos Aires en el batallón 601, van a ser acusados sus conductas subsumidas en el delito de homicidio agravado, artículo 80, inciso segundo y cuarto del Código Penal vigente a la época. Todos deben ser condenados a prisión perpetua con accesorias legales, salvo Vergés, que en este hecho le vamos a solicitar la pena de 20 años de prisión. Pero como seguidamente vamos a pasar a unificar el pedido de pena por todos los hechos, Arias, Soulier, Donenberg y Román, obviamente cuando lo concursemos realmente también pedimos pena perpetua para Vergés. En conclusión, todos los hechos que hemos relatado están certera y materialmente probados. Los imputados, su participación responsable está certeramente acreditada. Las calificaciones legales en las que subsumimos los hechos son las que nos permite el respeto absoluto del principio de congruencia y en las que nos permite solicitar, ahora sí, ya para todos los encartados, como conclusión de este alegato, la pena de prisión perpetua con accesorias legales y especial imposición de costas. No quisiera terminar este alegato sin recordar a dos detenidos que fueron secuestrados el 26 de marzo de 1976. Componían la unidad sanitaria de Montoneros, en Córdoba. Uno se llamaba Roberto de los Santos. Su declaración ha sido incorporada a la causa en CONADEP. La otra médica se llamaba Dora Zárate. Ninguno de ellos dos entraron al campo de concentración La Perla por su voluntad. Son víctimas y algunos de ellos siguieron siendo víctimas aún fuera del campo. Gracias, nada más. Doctora Linan Luque, doctor Claudio Oroz, le agradecemos. Dejamos constancia de las peticiones formuladas en sus conclusiones finales y, bueno, dado que hemos cumplido con lo previsto para el día de la fecha, pasamos a un corte intermedio para el día 16 de diciembre a las 10 horas, donde continuaremos con la recepción de alegatos, en ese caso del señor Fiscal General. Buenas tardes.